Buen día, hermanos, que el Señor les bendiga ahorita en la noche o en diferido, los que van a escuchar la palabra del Señor. Me alegra mucho poder compartir con ustedes en este día lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, esperando que sea de bendición. Donde quiera que estemos, muchos quizás andan paseando, donde sus familiares o están en la casa. Donde quiera que estemos, que el Señor nos guarde, el Señor nos bendiga. Ustedes con su familia, todos unidos para meditar la palabra del Señor y escucharla. Qué bendición en este día que Dios nos da el don de la vida. Primeramente, por su misericordia, un día más, hoy nos podemos levantar, hoy podemos caminar, hoy podemos ver, poder escuchar y hacer muchas cosas a diario. Muchas veces nos levantamos y en las carreras vamos a trabajar, vamos a hacer quehaceres, cosas, mandados, y todo lo tenemos planeado. Pero qué importante es tomar el tiempo. Qué importante es poder parar un momento y decir y poder ver lo que Dios nos permite cada día hacer. Lo que Dios a usted y a mí nos permite cada día poder elaborar en el trabajo, la capacidad que nos da, la habilidad que nos da para aprender nuevas cosas, para expresarnos, para desarrollar proyectos. Lo que Dios tiene por cada uno de nosotros, lo que usted tiene, tal vez un emprendimiento, no sea una venta, por la misericordia de Dios. Usted que tiene su familia en su casa, sus hijos pequeños, usted que tiene a su esposa, usted que tiene a su esposo ahí a su lado, dale gracias a Dios por todo ello. Dios quiere que seamos agradecidos nosotros cada día, que le glorifiquemos, que le amemos a Él, que le honremos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Bendito sea el nombre de Jesús. Va a invitarles a ir con su familia donde usted está, o si está solo puede ser que busque la palabra de Dios. Si tiene una Biblia a mano, vamos a buscar en Mateo 7, 24. El Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Qué hermosa enseñanza, hablando el Maestro, hablando Jesús, a los que estaban ahí y a usted que está en casa y a mí también, a todos, a nuestras familias, diciendo que cualquiera que oye sus palabras le comparará a un hombre prudente. Y no solo que oye sus palabras, dice, las hace. Aquel que las pone por obra. ¿Qué es hacer? Usted va a hacer un pan, usted empieza a echar la harina, usted empieza a echar los huevos, el azúcar, la vainilla, la naranja, lo que le va a echar leche, aceite. Usted lo bate, empieza a hacer, empieza a formar, a hacer una masa. Nos habla Jesús que aquel que hace su palabra, aquel que cumple su palabra, aquel que la pone por obra, aquel que se mueve, aquel que pone atención a su palabra, le comparará a un hombre que es prudente. Y nos enseña que edificó su casa sobre la roca. Aquella persona que pone atención a lo que el Señor le dice, es aquel hombre que obra en la justicia de Dios, que obra de acuerdo a la voluntad de Dios, aquel que escucha la dirección de Dios y quiere hacer su voluntad para poner por obra lo que Dios le indique o lo que vaya a hacer. Dice que edificó su casa sobre una roca, pero lo contrario habla de aquel que no escuchó la palabra de Dios. Aquel hombre que no la puso por obra, el que oye esa palabra y no la hace.
no la cumple, no la pone por obra o no cumple el mandato del Señor, dice que edificó su casa sobre la arena. Dos terrenos diferentes. La casa que edificada sobre una roca y la casa que fue edificada sobre la arena. Cualquiera diría, bueno, la casa se edificó, la casa está hecha bien, quizás con los mismos planos, con el mismo tamaño, con el mismo material, podrían decir muchos. Bueno, los mismos que hicieron la otra igual. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que una estaba fundada en una roca y la otra estaba sobre la arena. Y aquí viene lo que prueba la una con la otra. Dice Jesús, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu, golpearon con gran fuerza contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquello que estaba en la arena. Y dice igual descendió lluvia para aquella que estaba sobre la roca, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál fue la diferencia? Vinieron los ríos, los vientos, dieron con ímpetu en las dos casas, pero fueron probadas. Y aquella que estaba sobre la roca no se movió, porque estaba en un lugar firme. Mas aquella que estaba sobre la arena era lugar resbaladizo. Usted ha visto cuando usted camina en la playa, hay arena, sus pies se hunden. Tiene las aguas del mar, vienen y van, vienen y van. Y si esa arena es removida también. Más si viene una ola fuerte, esa arena se va para adentro o para afuera. Nos habla Jesús de edificar una casa. Edificando una casa. ¿Usted ha visto? Vamos a visualizar. Usted ha visto tal vez en su barrio, cuando usted va para el trabajo, esos edificios altos. Casas grandes quizás o casas pequeñitas. ¿De qué material son hechas? ¿Cómo se forman primero? ¿De dónde viene todo eso? Primero viene del deseo de una persona o de una familia, donde se sienta primero para verificar y ver qué es lo que tiene. Si tiene primero los recursos materiales, si tiene el material, si no lo tiene, lo busca. Bueno, si tiene los recursos primero, tiene que planificar. Esa persona planifica. La persona que es prudente planifica. Pues no viene con un arquitecto o alguien que sepa, hace los planos para ver cómo va a distribuir la casa, cómo esa casa se va a edificar, dónde va a estar la cocina, dónde va a estar los baños o el baño, la sala, el comedor, los dormitorios, 1, 2, 3 dormitorios. Si va a haber afuera, va a haber tapia, si va a haber un lugar de área verde, como quiera la persona. Pero la persona primero planifica. Esa persona va a planificar, hacer el plano. Luego, tiene que ver también a quienes va a poner en la obra. Ya sea una empresa, ya sea unos constructores. No va a meter a cualquier persona. No va a meter a cualquier persona que no sepa construir. Va a meter personas que tengan experiencia en ello. El maestro de obras y los demás. Personas que sepan. Personas que son esforzadas. Personas que quizás tienen una gran experiencia de haber construido 3 casas. Las va a meter ahí para construir esa casa físicamente, o ya sea un edificio.
va a poner esas personas. Entonces es necesario primero que la persona verifique que tiene los recursos necesarios. Vamos a buscar en Lucas 14, 28. Hablando Jesús de lo que cuesta seguirlo a Él. Dice así, vamos a leer desde el 25. Grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Algo muy importante, ver lo que tiene para poder empezar y terminar la obra. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y dice, o que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Está hablando a Jesús, a ellos, de ser discípulo de Él. Así es también, como estaba comparando desde el principio, hablando de la edificación. ¿Dónde estamos edificando nuestras vidas? Veámoslo en la vida de cada uno. ¿Dónde estás edificando? ¿Dónde estás poniendo tus bases? ¿Dónde estás poniendo tus cimientos? Y primero, ¿has planificado para ver si puedes terminarlo? ¿Cuántas personas en lo natural hicieron una casa, empezaron a construir la casa y tal vez usted vio edificaciones? Yo vi por lo menos una donde quedó, como dicen, a medio palo, a medio hacer. No se terminó. Empezaron a construir y no terminaron porque se les acabó el dinero, porque se les acabó el material. Tal vez no planificaron y al momento que iban a comprar más material subieron los precios casi el doble, un 30%, y no pudieron seguir porque no les alcanzó. Así nos habla Jesús en nuestra vida, que nosotros tenemos que poner nuestra vida en las manos de Él, nuestro caminar, nuestro andar diario en las manos de Él. ¿Dónde estamos edificando nuestras vidas? ¿Estamos edificando en la roca? Nos dice la palabra que es la piedra del ángulo, Jesucristo. Es el fundamento donde nosotros tenemos que estar firmes, cimentados, que es en Cristo Jesús. Que nosotros como edificio, nos dice en otra parte de la palabra, somos edificados como piedras para formar un cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo. Pero en tu vida, en mi vida, ¿cómo estamos edificando? ¿Estamos edificando? O muchos, lamentablemente, de lo que construyeron lo están derribando. Con sus decisiones, con sus palabras, con su andar diario. Dirá alguien, es que yo tengo tantos años y yo tengo bien edificada mi casa, mi vida, y nadie me la va a echar abajo. Veamos primero que esté cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Y segundo, que sea Dios el que esté guardando nuestra casa.
que sea Dios el que esté guardando nuestras vidas. Vamos a buscar en el Salmo 127:1. Algo muy importante que nos habla el Señor con el salmista. Salmo 127:1. ¿Tenemos? Dice así: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no es Dios el que está en primer lugar contigo edificando esa casa, en vano estás construyendo. Si Dios no está ahí, lo que se va a construir, vamos a ver luego, que va a ser probado y vamos a ver si permanece esa obra. Pero primero Dios es el que tiene que estar ahí, contigo, conmigo, edificando esa casa. Y si Dios no está, será en vano. Dice, en vano trabajan los que edifican. Usted ha visto construcciones en otros lados, en otros países donde la calidad de las casas no son buenas. ¿Qué sucedió? Vino un terremoto, sacudió. Y ahí donde fueron probadas cómo fueron las edificaciones, del material en que estaban cimentadas. Muchas cayeron, otras quedaron como ahí, entre caen y no caen, y otras aún quedaron firmes, no les pasó nada. Ahí se ve la calidad de la edificación, del planeamiento, del material que se utilizó. Así pasa en nuestra vida. Si Dios no está en nuestra vida, si Dios no está en nuestros proyectos, en vano trabajamos, en vano trabaja el hombre. Dice, si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no está ahí cuidando la casa, habla de la ciudad, hablemos de nuestra casa. Si Dios no está en la casa, en vano está que vele la guardia, que estemos velantes viendo, porque Dios es el que tiene que estar ahí. Dios es el que tiene que estar en primer lugar cuidándonos. Por demás, esos que os levantéis de madrugada y vayáis a tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Ejemplo. ¿Cuántas personas se desviven por un trabajo? ¿Cuántas personas quizás hasta no pueden dormir por un trabajo que no tiene? Y le piden, Señor, ayúdame, dame un trabajo. Por ejemplo, dame un trabajo. Te lo pido, Señor, por favor, lo necesito. Dios permite que salga un trabajo y fue de bendición. Pero se afanó tanta la persona por ese trabajo que dejó a Dios por el trabajo. ¿Cuánto le dicen, Señor, dame un trabajo? Yo quiero un trabajo, Señor, necesito trabajar. Está bien, Dios les dio el trabajo. Vienen extras. Pero es que ya no tengo tiempo para ir a la iglesia. Ya no tengo tiempo de buscar a Dios en mi casa. Ya no tengo tiempo para con mi familia sentarme y compartir por el trabajo, para darles el sustento. Y no por el sustento. Muchas veces pasa que es para poder quererle más, dar más de lo necesario. ¿Y qué pasa con ese hogar, esos hogares, esas familias donde estaba primeramente Dios cimentado, pidiendo, Señor, ayúdame, dame sustento diario, Señor, ayúdame a seguir adelante, que tú eres el dueño de mi vida, de mi casa, tú eres el que nos guíe, Señor, tú eres el que me guíe, Señor.
se afanó en sus trabajos, en sus quehaceres, y dejó a Dios y cayó. Cuánto lamentablemente por un trabajo cae en adulterio. Cuánto lamentablemente por un trabajo se separa de la esposa, deja a los hijos, la familia, por falta de tiempo de edificar su casa, de edificar su familia como padre de familia. Y todo se derrumbó. Todo aquello que había hecho, dejó a Dios a un lado. Vinieron los vientos, las lluvias, las tempestades y se derrumbó. ¿Dónde estamos edificando en nuestras vidas? ¿A dónde estamos edificando? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? En vano es, si Dios no está ahí, que la gente se desvive por una casa, por un dinero, por tener un terreno, por construir, hacer cosas, pero si Dios no está ahí, no ponen a Dios en primer lugar. Es como agua en un canasto. ¿Qué sucede? Cayó el agua en el canasto y se fue, y no quedó nada. Por eso tenemos que verificar, hermanos, dónde estamos edificando. ¿Qué es lo que estamos edificando? ¿Dónde estamos edificando? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Vamos a buscar en la palabra de Deuteronomio 8:11. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice así, Señor, hablándole al pueblo de Israel, y nos está hablando a nosotros también. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz del Señor vuestro Dios. Qué palabra, hermanos. Dios le habló a Israel y nos habla a nosotros. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Cuídate de no apartarte de Él, de cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que Él nos ordena hoy. Ponerlos por obra. Donde Dios al pueblo de Israel lo sacó de tierra de Egipto, le dio del agua, dice de la roca del pedernal, lo sustentó con maná en el desierto, comida que los padres de ellos no habían comido o conocido. Y también dice, afligiéndote y probándote el Señor, para la postre hacerte bien.
Y que no digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate, dice el Señor, acuérdate de donde yo te saqué. Acuérdate de donde yo te traje, de la tierra de Egipto, tierra donde había esclavitud, donde tú eras esclavo, donde te afligía el enemigo. Acuérdate de la tierra de donde yo te saqué. Te conduje al desierto. Te di del agua, de la roca. Te di del maná, venido del cielo, cosa que no conocieron tus padres. Yo te di. Y también te afligí, te probé para que a la postre hacerte bien. Quizás Dios nos está hablando a nosotros, hermanos, hoy. ¿De dónde nos sacó Él? ¿De dónde te sacó Dios? ¿De dónde me sacó Dios? De tierra de servidumbre, tierra de muerte, de sequedad, tierra estéril, para traernos a una tierra donde fluye leche y miel. A una tierra donde hay vida, donde hay esperanza, donde hay salvación, donde hay promesa de Dios. A una tierra donde nosotros fructifiquemos, tengamos vida y vida en abundancia. De tierra de muerte los trajo a tierra de vida, dándonos del agua de su palabra, de su comida, su palabra, su alimento cada día, de su Espíritu Santo. Nos dice Jesús: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu que los guiará hacia toda verdad, el Espíritu Santo que los guiará hacia toda verdad, el Espíritu de Dios que habla a nuestro espíritu a través de la palabra de Dios. Habla a nuestro corazón: no hagas eso, aléjate, haz lo bueno, recuerda la palabra, recuerda lo que has escuchado de la palabra, recuerda lo que yo te he enseñado, no te alejes, búscame de todo tu corazón, no te alejes, no te olvides de donde yo te llamé y te traje a esta tierra para edificarte, para que tú fueras edificado en tierra firme y no te alejes de mí, para que tú me busques de todo corazón y recuerdes que sin mí tú no eres nada, que tú recuerdes que separados de mí nada podéis hacer. Dice: si no, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Acuérdate de lo que Dios ha hecho contigo. Antes quizás no tenías familia, ahora tienes una familia. Dios te bendijo con una familia, con hijos, tal vez con una casa, con un carro, con un mejor trabajo. Dios te ha bendecido. Cuando antes había tristeza, quizás soledad, diciendo: ¿cuándo me voy a casar? ¿Cuándo voy a tener una familia? Señor. Y Dios al día de hoy te ha bendecido, para que tú disfrutes de tu casa, para que tú disfrutes de tu familia, de tus hijos, para que esa casa edificada se mantenga firme, que cuando vinieren los vientos y las pruebas, se mantenga firme. Así como le dijo a Israel, que le dio del pan y de la comida, dice: afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, afligiéndote y probándote. ¿Cuántas veces Dios nos ha probado? ¿Cuántas veces Dios ha permitido la prueba, la aflicción, para probar nuestro corazón? Dios probando el corazón de Israel. Recordamos qué hacían ellos cuando su enemigo los afligía. ¿Qué hacían en momentos difíciles ellos? Dios permitiendo momentos difíciles para ver si clamaban al Señor, si ellos confiaban en Dios. Así es, al postre es hoy. Dios permite pruebas, Dios permite problemas, situaciones difíciles para que probar nuestro corazón, para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, cómo actuamos. Si recordamos las maravillas que Dios ha hecho, si recordamos quién fue el que nos ha levantado, quién es el que nos ha ayudado,
A ver si recordamos y sabemos quién es el que ha permitido que hoy tengamos la edad que tengamos. No sé la edad tuya, niño, joven, adulto, persona mayor, no sé. 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, 35, 37, 48, no sé. Dios sabe y tú sabes la edad que tú tienes. Y por cuánto has pasado. Por el desierto, quizás por donde tú has caminado. Por donde tú has andado. Muchas veces por malas decisiones. Y otras porque Dios ha permitido para ver en tu corazón qué es lo que hay. Para saber qué es lo que hay en tu vida. Qué hay en tu casa. ¿Dónde estás edificando tu vida? ¿Dónde estás edificando tu casa? ¿En qué está cimentada tu fe? ¿Dónde está cimentada tu fe? Hoy. Hoy. No recuerdes el pasado, recuerda hoy. ¿Dónde está cimentada mi fe? ¿Estoy más firme que antes? ¿Estoy más firme, confiado en Dios que antes? Recordando sus promesas, su palabra, su misericordia. Estoy firme en Él, afianzado en Dios, mi casa. Dios quiere que nosotros, en nuestra casa, nuestra familia, sea edificada en Dios. Yo te digo como padre de familia, como madre de familia, y tus hijos están siendo edificados en la fe en Cristo Jesús. Están siendo edificados, levantados en la fe en Cristo Jesús, donde su mirada tiene que estar puesta en Dios a pesar de las circunstancias, sabiendo que vienen momentos difíciles o vendrán, pero que nuestra confianza tiene que estar en Dios. Nuestra perseverancia tiene que estar en Dios. Nuestro caminar diario tiene que estar en Dios. Nuestro vivir diario tiene que estar en Cristo Jesús. Por eso, como viendo al principio, ¿dónde estamos edificando? ¿En la roca o en la arena? Si Dios está en mi vida, en mi casa, o Dios no está. Porque si Dios no está, es como si estuviéramos a la intemperie, donde cae la lluvia, viene el viento, viene la tempestad y golpean con gran fuerza. Dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Quién dice? El que habita al abrigo del Altísimo. Que sea Dios el que sea nuestro abrigo, nuestro escondedero. Que sea Dios el que está sobre nosotros, en nuestra casa, en nuestra vida. Usted tal vez dice, es que yo vivo solo, sí, en tu vida. Que yo me siento muy solo. Que esté Dios contigo. Que sea Dios que esté en tu casa, contigo, aunque vivas solo. Que me siento sola. Aunque vivo en familia con mis hijos, me siento solo. Que sea Dios tu refugio, tu fortaleza. Que sea Dios tu ayuda, pronto auxilio en la tribulación. Que sea Dios tu escondedero y tu fortaleza. Jesucristo, delante de nuestra fe. Es Él, hermano. Es Él. Es Jesucristo, donde nosotros somos cimentados. Somos fortalecidos. En Cristo dice 1 Corintios 3:10. Primera de Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, hablando Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hablando Pablo que él llegó a los Corintios donde ellos puso un fundamento que es Cristo Jesús, y hablando, viendo los que sobreedifican qué es lo que están haciendo, qué están poniendo, que sea Cristo Jesús, ahí mismo, la misma base, que sea Cristo Jesús, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta,
porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada la obra, si fue buena o fue mala. Y la obra de cada una, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Está hablando Pablo de lo que estaban sembrando, lo que estaban edificando, la palabra en el pueblo de los Corintios. Sería probada por fuego, ya fuera oro, plata, lo que está edificando cada uno, cosas buenas o cosas malas, hojarasca, basura, cosas que no tenían nada que ver con Jesucristo. Eso sería probado por fuego. Y así nos habla el Señor a nosotros, que tenemos que ser probados nuestra obra, para ver si es buena, qué es lo que estamos construyendo o edificando. Como les decía, en nuestra casa, en tu familia, los hijos, estamos edificando hijos con fe, fortalecidos en la palabra, enseñándole la palabra de Dios cada día, no solamente hablándoles o enseñándoles o historias, sino con nuestras vidas, con nuestros hechos, que ellos puedan ver nuestro ejemplo, con nuestro ejemplo como padres. Darles el ejemplo que cuando viene un momento difícil, mire mi papá, cómo salió adelante, qué fe tiene él, cómo confía en el Señor. Él puso su confianza en el Señor. Como dice la palabra, este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Confiando su mamá, personas de fe, que amen a Dios, que hablen la palabra. Nosotros como personas, hermanos, como hijos de Dios, hablemos la palabra. Hablemos la palabra de nuestra boca. Cuantas veces podamos, hablemos la palabra. Muchas veces de nuestra boca salen palabras vanas, vacías, palabras de despropósito. Palabras de despropósito. Hablamos. Crítica, mentira, chisme, cuantas cosas. Hablamos a veces lo que escuchamos del diablo. Di esto. En lugar de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Él es el que me da la fortaleza. Lo puedo, como decía Pablo, Él pasó persecución, situaciones difíciles, pero dijo, todo lo puedo en aquel que me fortalece en Cristo. Así como nosotros podemos en Cristo seguir adelante. Por la fe vivirá mi justo por la fe vivirá, dice la palabra. Que nosotros tenemos que vivir por fe, no por vista. Nos habla la palabra. Tenemos que edificar nuestro corazón, de lo profundo de nuestro corazón, hacia afuera, ir edificando en nuestras vidas. Porque cuando salen de nuestras bocas palabras de despropósito, son palabras de destrucción, palabras de desánimo, palabras que derriban. Muchas veces con nuestras palabras podemos edificar a otros o maldecir a otros, se puede decir la palabra. En lugar de edificarlos, no somos de bendición. Por eso tenemos que medir lo que nosotros decimos con nuestra boca. Nosotros como templos, nos dice la palabra de Dios, dice versículo 16 del último que leímos, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros somos templos. Esa edificación de Dios, un templo de Dios, nuestro cuerpo. No solo nuestro cuerpo, sino nuestro corazón, como un templo del Espíritu Santo donde Él habite. Un templo santo y agradable para Dios. ¿Qué estamos edificando en nuestro cuerpo, en nuestras vidas? ¿Con qué estamos edificando? Muchas personas piensan que edificar es con un buen vestir, buen carro, buena casa, tener hijos y familia, pero dentro es un infierno. Pleitos, contiendas, envidias, chismes, desánimo, depresión, cuántas cosas. No es el dinero, no es la plata, no es eso. Tiene que estar Dios en nuestras vidas, en nuestra casa. Tiene que estar Dios
en nuestro trabajo aún, con los compañeros de trabajo, los jefes. En nuestro quehacer diario tiene que estar Dios. El testimonio, nuestro trabajo, en la iglesia, en la calle, donde quiera que estemos. Seamos personas edificadoras, no personas de destrucción, destructoras de vidas, sino que seamos personas edificadores, edificadores de Dios. Que nuestro fundamento sea Jesucristo, como dice la palabra, como dice Pablo. Él es el fundamento, es la base de nuestra fe. En quien confiamos, en quien nos fundamos, es en Cristo Jesús. Vienen los afanes, como habla en Mateo 6, hablando Jesús: no os afanéis por el vestido, por la comida. Bien es trabajar, porque dice la palabra que el que no trabaja, no coma. Hay que trabajar. Gloria a Dios por el trabajo, porque nos da la sabiduría. Pero tampoco es el extremo de afanarse y no hay tiempo para Dios. Tampoco es el extremo de que no hay tiempo para el Señor. No. Dice la palabra que para todo hay un tiempo. Tiempo de reír, de llorar, lanzar piedras, recogerlas. Nos dice la palabra. Tiempo para trabajar y también para descansar. Para compartir en familia. Por eso, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición y para edificación de cada uno de nosotros. Que sea el Señor que en nosotros haga crecer esa fe en nuestras vidas para seguir adelante. Que sea el Señor que haga en nosotros esa obra en nuestras vidas, de cambiar, de ser renovados en Dios, de ser transformados. Pero también eso está en nuestro deseo, nuestra disposición y en renunciar a las cosas que están mal. Que seamos edificadores y no personas de destrucción. Que sea Dios el que esté en nuestra casa, en nuestra vida, construyendo, cuidando, aguardándonos. El Señor. O en los momentos difíciles, buenos o malos, nuestra confianza debe estar en Dios. Y usted, hermano, aprovechando estos días, muchos quizás, como les dije al principio, andan paseando, disfruten. Muchos en su casa y tal vez dicen: mira, donde ponen estar, mira que ellos andan paseando en la playa, andan en alguna montaña, qué dichosos. Yo no tengo dinero. Tal vez en ese momento no puedes, pero disfruta de lo que tú tienes a tu alrededor. Disfruta de tu familia, disfruta de tu casa, de tus hijos, de tus padres, tus hermanos, con quienes tú vives. Disfruta, aprovecha, tal vez viendo una película cristiana, una película que edifique, que levante la fe, viendo cosas que sean de edificación, leyendo la palabra, aprovechando bien el tiempo, porque como dice la palabra, porque los días son malos. Aprovechemos esos tiempos, este tiempo, estos días de descanso, muchos de vacaciones, de feriado. Aprovechemos ese tiempo y busquemos al Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor los guarde en su salida y su entrada, aquellos lugares donde están, su regreso, o aquellos que van a salir, a donde sus familiares, que vayamos o vayan en bendición y vuelvan en bendición. Que el Señor les guarde sus vidas en el camino, el carro, en bus, en taxi, en el carro que vaya, aunque sea a pie o bicicleta tal vez, moto, no sé. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, los proteja en el nombre de Jesús. El Señor es nuestro guardador, nuestra sombra, a nuestra mano derecha es Él. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro cántico, nuestro libertador, es el motivo de nuestra alabanza. Le damos gracias al Señor en este día que nos da, un día más de misericordia para decidir por Él. Que el Señor los bendiga y los guarde, y orando al Señor que aquel que está enfermo, que el Señor pueda traer alivio, que pueda traer sanidad en el nombre de Jesús. Que el Señor pueda traer fortaleza, Señor, que está desanimado, traiga en lugar de luto gozo.
libertad al que está cautivo en el nombre de Jesús, fortaleza al que se siente débil. Diga al débil, fuerte soy en el Señor. Y como dice la palabra, que los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Caminarán, no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Los que esperan en el Señor. Recordando esta otra palabra, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Señor. Aleluya. Que perseverando en Dios, en su palabra, en sus promesas, en su misericordia. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde, hermanos. Y les amo mucho en el nombre de Jesús. Recordando, el próximo domingo en la iglesia Casa José nos reunimos a las 9 de la mañana, si Dios lo permite, y nos vemos. Bendiciones.